Que estabas ahí catapeando, ¿eh? Que te pillaba. Un poquito, sí, un poquito. Que digo, voy a empezar a hablar y me voy a quedar. Que te pillaba, bacalao. Oye, escúchame, premio para Julio, ¿eh? Sí, no, muy contento. A ver, es verdad que normalmente cuando se habla de que los canteranos entrenan durante la semana, pues que suele quedarse solamente en eso, en que entrenan, que es una experiencia buena, pero al final yo lo que cuento sobre todo es que jueguen, sea en su equipo, en el primer equipo, donde sea, que es lo que yo creo que donde van a aprender. Cuando ya ensaya 2 veces seguidas Simeone con él de lateral izquierdo titular, creo que es un mensaje y luego que lo mantenga 90 minutos y a tan buen rendimiento, porque a mí me gustó mucho el partido de Julio, pues a mí sobre todo me produce mucho orgullo, ¿no? Creo que a todos los que seguimos la cantera, sobre todo a mí por lo que a mi parte me toca, pues bueno, ya te digo, muy contento, creo que se puede ver más, creo que se lo dijo Nacho y sí estoy de acuerdo en que igual no se ha visto ni el 60% de Julio, pero aun siendo un partido donde están jugando con el colista, un equipo que ya está medio desahuciado, por mucho que venga bien, y el contexto en el que venía el rival, hay que jugar en primera división y tienes que valer para primera división. Creo que él estuvo bastante a la altura de las expectativas, que cumplió con mucha nota y sobre todo que nos deja esa estampa del gol ganador, ¿no? Que se tira en Barrena a recuperar el balón. Es verdad que dice la gente, eso lo hace un canterano y no lo va a hacer un jugador del primer equipo. Bueno, Julio no tenía por qué hacerlo porque igual si se lesiona deja también una baja importante para el madrileño. Eso te sale o no te sale, ya está. El chaval le salió de dentro, se tiró como un tigre ahí a por el balón y lo recuperó. Pero, a ver, yo lo que sí que quiero es que tengamos los pies en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no quiere decir que Julio vaya a ser titular ya en el Atlético de Madrid, ni quiere decir que Julio va a ser la estrella, que no. Que vamos con calma, que Julio está completando su proceso como jugador del madrileño, que lo que ha demostrado es que cualquier día que el equipo le necesite, ahí va a estar, que no desentona, que puede ser jugador de primera división y que luego tirar la puerta del Atlético de Madrid, del primer equipo del Atlético de Madrid, llegan muy pocos futbolistas. Ahora, lo que sí que ha demostrado Julio, que es un gran paso para su carrera, es decirle a otros clubes, a gente que ve fútbol, decirle, oye, que estoy preparado. Que yo juego en primera federación, pero estoy preparado para jugar en primera división. Y que tiene un futuro por delante muy importante. Ojalá que con el Atleti, pero yo creo que él lo que ha dejado claro, San Cris, es que él en primera división no desentona. No, eso desde luego, y al final creo que también es un poco injusto hacia él porque hay gente que valora la primera federación como si fuera una categoría donde no hay nivel. Sí, es verdad que yo es una categoría en la que critico a veces la gestión, no ya de nuestro club, sino de clubes, que intenta retener a sus mejores estrellas para que no salgan seguidos y que no o sea, que sus equipos filiales se vean reforzados, que no se vean debilitados, como está pasando con el madrileño en los últimos años. Pero, por ejemplo, a mí esta temporada de Julio no es que me sobre, pero yo creo que es, por así decirlo, necesario. O sea, que si él estuviera en segunda división, rendiría perfectamente. Y es un jugador que además hay que tener en cuenta que el año pasado empezó de titular en el lateral izquierdo, que él normalmente es carrilero por esa función ofensiva, por esa calidad ofensiva, pero que el año pasado acabó jugando de extremo a pierna natural con Pablo Pérez justo de lateral, doblándole constantemente y acabó haciendo 2 goles muy importantes, ¿no? Entonces es un jugador que, bueno, tanto en juveniles, como todo el paso que ha tenido por la cantera, se ha visto que es de clara vocación ofensiva, que si jugara a lo mejor, no sé, con 3 centrales y él como carrilero tendría mucho más vuelo ofensivo, pero que es un jugador que yo creo que a primera vista ya enamora y sabes que tiene calidad de sobra. En controles, en cómo se perfila cuando va a recibir, la manera en la que mira a ver el compañero que esté libre para dar ese siguiente paso y estar un paso por encima de sus compañeros y del rival. Es un jugador que ya te digo, tiene una calidad en la zurda tremenda y que ojalá nos dé muchas alegrías, sea en el primer equipo, en el madrileño o directamente en su carrera. Llevamos 2 años juntos en el canal, San Cris. Hace 2 años, ¿quién te digo siempre que es mi favorito del madrileño? O Julio. Además Siempre, me acuerdo perfectamente digo, del día. Es que encima el día, uno de los primeros días que fuiste, que fue contra el Fuenlabrada, acabó marcando el 2-0 y aunque fue un gol un poco churro porque el portero, bueno, se la mete entre las piernas, se da rebote y demás, hizo un partido tremendo. Y ya creo que a partir de ahí dijiste, Julio, este va para arriba y como le den bola... Sí. Es que se nota. Es que a mí potencialmente, yo no sé en el Atleti porque triunfar en el Atleti es muy difícil, muy difícil. He visto grandes jugadores que no han triunfado en el Atleti, pero yo lo que tengo claro es que Julio Díaz es jugador de primera división. Eso lo tengo
Clarísimo. Otro que te tengo que preguntar, Rayan Belaid, es la noticia del día. Rayan Belaid hasta 2029. Buena noticia, ¿no? Y lo que pasa, yo te lo digo porque sé que hay gente que tiene duda, ¿no? Como decir, Rayan se esperaba mucho de él, igual se ha estancado, solamente lleva 2 goles. Yo creo que sigue siendo un jugador por el que hay que apostar. Sí, a ver, es un jugador que calidad tiene, que talento tiene, y que yo siempre he dicho que aparte de que puede dar más, cuando tiene el día es muy bueno, es diferencial, pero que siempre le ha faltado regularidad. Y yo creo que el año pasado le pasó, pero acabó con 7 goles y 4 asistencias, que para jugar de media punta en primera ref, donde es una categoría que cada vez tiene más nivel y es más difícil destacar, es muy buena señal. Pero como Julio, yo creo que esta temporada le sobraba. Creo que este año tenía que estar, no sé, creo que sonó el Valladolid en su momento y creo que el club no le dejó salir y estuvo muy enfadado con el club porque él entendía que ya había cumplido una etapa. Él quería cesión en Hypermotion. Sí, y yo creo que el club quería una venta con porcentaje o algo así, no le dejaron salir porque tampoco querían debilitar al madrileño, que es algo que yo critico y no me parece nada bien, porque al final es un filial, no es un equipo, un primer equipo que sí tenga aspiraciones de subir y demás, es un equipo hecho para formar talento, pero independientemente de eso, aunque ha sido muy regular esta temporada, creo que cuando ha tenido el día es diferencial, como te digo. Es un jugador que no cualquiera ve los pases que él ve, no cualquiera hace los giros que él hace, no cualquiera hace las conducciones que él consigue realizar cuando está en último tercio, pero que yo creo que no sé si justificar, pero yo creo que él se veía en segunda división y eso le afectó un poco. Ahora, quitando esto, me parece muy bien la renovación, pero yo creo que es un nombre que se va a hablar mucho y se va a mencionar mucho en el mercado de verano porque yo creo que está más cerca de la Hypermotion que de seguir otro año más en el madrileño. Sí, no subimos, claro, porque si a esta gente le da por subir, oye, igual, ¿quién te dice que no se quede? Hombre, que podría ser, yo encantado de la vida. Vamos a ver, si sube el Atleti y Rayan se va, me mosqueo yo, hombre. No, claro. Bueno, a lo mejor da el salto a primera división, ¿sabes? Pero que independientemente de eso, creo que es un jugador que tiene que estar en categoría superior y creo que hay casos como el de Julio, como el de Rayan y otros tantos que deberían estar en segunda división al menos. Pero bueno, a ver qué pasa de aquí a final de temporada, que nos estamos jugando mucho y es un tramo de temporada y sobre todo un mes de marzo que va a ser brutal para el madrileño por el calendario que se viene. A ver, lo que no puede ser, y perdóname, que brutal, es que lo de ayer. Yo con todo el cariño, sé que otros resultados, el resultado creo que fue del Sabadell y del Europa, no nos dejan mal, no es tan grave como podía haber sido, pero hombre, con el Sevilla Atlético, que lleva los puntos que lleva, cuando te pones por delante, no se te puede ir ese partido. Sí, además se evocó un poco los partidos de visitante del año pasado, que o encajábamos muy pronto y luego ya acababa en 1-0 y en derrota, o encajábamos en los últimos minutos. De hecho, el año pasado con el Sevilla Atlético, una de las últimas jornadas, creo que fue la antepenúltima o la penúltima, íbamos empatando a 0 y nos meten el 1-0 en el 95-96, me parece, que yo estaba en Alcalá, porque jugaba el femenino o algo así, y me recordó mucho el partido del sábado al del año pasado. Un partido donde ninguno de los dos equipos domina al otro, los dos equipos tienen ocasiones, los dos equipos fallan una cantidad de pases tremendos, pero por demérito propio, no por mérito del rival, porque la cantidad de pases que fallaron cada uno fue tremendo. Rafa Llorente tuvo ocasiones, Arnau Ortiz tuvo una ocasión que luego, por suerte, la consiguió convertir Iker Luque, que me pone muy contento por Iker, porque Iker venía con molestias, que decía la gente, viene un poco mal y tal de rendimiento, pero era por molestias, porque estaba jugando con molestias y eso le estaba afectando, pero realmente quitando a Iker, que entró muy bien al campo, a Boñar y a Dani Martínez, el resto del equipo me dejó un poco frío, y lo que no puede ser evidentemente es que te pongas en el minuto 99 con un jugador más, porque un jugador de ellos decide autoexpulsarse de la manera más surrealista y más imbécil, con todo el perdón de la palabra, en ese momento, te hagas expulsar y precisamente por esa jugada te metan el gol del empate en el 99. Y es verdad que decías lo de la jornada, porque el Sabadell empata en Cartagena, que se ha metido en playoff, porque el Europa ha perdido el primer partido de local en casa con este cambio de campo. Tú fíjate el salto que habías dado, Y el Eldense, que es uno de los rivales más directos, fíjate que iba perdiendo en casa del Hércules 1-0. Empata en el 97 con un gol en propia
y le remontan en el 99. Le mete el Hércules en el 99 con un estallido ahí de júbilo tremendo. Entonces da mucha rabia porque, hombre, ahora tienes al Sabadell a 3 puntos porque podrías tener a 1 y teniendo que venir el Sabadell a casa. Eso es. Entonces, bueno, da bronca, pero ahora hay que ir justo a Alcalá a ganar el Hércules y no hay más. Perfecto, bueno, pues irá. Ahora, yo lo que digo es, y para cerrar el tema del madrileño, yo creo, tú conoces mucho mejor a Fernando que yo creo que Fernando Torres el otro día estuvo muy prudente y tuvo que contar hasta 1000. Porque si yo soy Fernando Torres, yo tenía un cabreo, como diría Luis Aragonés, que la madre que me parió. Pero un cabreo grande. Porque yo creo que lo tuvo dentro del vestuario. No se puede defender una falta así. No, fatal. Porque además, ya te digo, es que vienes de lo del año pasado que no ganas un partido de visitante y ganas precisamente, y pierdes o empatas todos los partidos precisamente por jugadas como estas, que parece que ser que un filial que tiene tanta veteranía o que ha fichado tanto jugador veterano experimentado en la categoría y justo concedes este tipo de ocasiones que no se deberían conceder, ¿no? O que al menos se supone que ya tendrías que tener aprendida la lección. Pero ya te digo, da mucha rabia y además es que este marzo vas a tener 3 partidos en casa de los 4 que juegas. Viene el Hércules esta jornada, luego vas a Tarazona, viene el, no me acuerdo quién era, el Cartagena y el Antequera. Espérate, te lo miro yo. Sí, era Cartagena y Antequera, que son 3 equipos junto al Hércules muy importantes y que tienes que ganar. No porque sean malos, precisamente porque son buenos y porque tienes que establecer el listón entre yo quiero subir directo y el resto de equipos quiere pelear por entrar a una plaza de playoff. Lo primero es el día 8 de marzo, Atlético Madrileño Hércules, 6:15. La jornada 28 es Tarazona, Atlético Madrileño, a las 4 de la tarde el día 15. Y jornada 29 es Atlético Madrileño Cartagena. Correcto. Y luego el partido que queda por saberse el horario es el del Antequera, que tiene que venir aquí a Alcalá, que además hace poco hemos jugado con ellos. Es una cosa que me parece curiosa del calendario que no coincide el orden de la primera vuelta con el de la segunda. Creo que al de Europa le ha pasado también con otro rival, pero bueno, que hay que ganar los partidos y no hay más. Y aparte del madrileño, que este marzo tenemos la cita de la Youth League. Sí, señor. Ahora vamos a hablar de eso. Por cierto, vamos a ver si ganamos estos 3 partidos y el de la Youth League para estar en Suiza. Ahora hablamos de eso. Que me dice San Hussein, que es un grande, que me dice que FS, por favor, que Cartagena no, que FS. Bueno, vale. FS. Perdón, FS. Bueno, dicho eso, querías hablar de lo de la Youth League y a mí me parece bien, pero sobre todo porque yo quiero primero recordar que es a las 2. No, perdona. Martes 17 de marzo a las 2 de la tarde en Alcalá. Martes Correcto. 17 de marzo a las 2, ¿verdad? Atlético de Madrid, Brujas. Sí. El que gane a la Final Four. Eso es. O ganas o a casa. Y bien. Si ganas, pues vas a Suiza. No voy a hablar muy alto, por lo que sea. Y si pierdes, pues bueno, pues sí, acabó. Pero bueno, igualmente, independientemente de lo que pase, es una temporada tremenda la del equipo, pero ojalá que se gane. Y sí es verdad que no es un horario al uso, porque normalmente no se han jugado partidos a las 2. De hecho, cuando nos ha tocado jugar a las 2 es porque el primer equipo ha jugado la Champions a las 7:45, pero es verdad que ves los horarios que han puesto para los cuartos de final y es que la otra franja horaria era a las 4. O sea, no hay un partido por la noche o a las 12 de la mañana, no. Vale, pero bueno, a ver si la gente que pueda, sabiendo que no es un horario bueno para la afición, que se pueda acercar y podamos celebrar algo. A las 2 de la tarde. Hombre, a la gente como yo, que de momento somos ninis, pues todavía, pero hay gente que trabaja. ¿Tú qué vas a ser un nini? A ver, escúchame. A las 2 de la tarde, el martes 17, hay que estar toda la gente del Atleti allí. Ojalá que sí, Sí. ¿Se ha llenado alguna vez el campo del Atleti de Alcalá con el juvenil? ¿Se ha llenado alguna vez? Bueno, yo recuerdo hace 2 años, el último año de Torres, con el juvenil, que fue un derbi que ganamos 2-0, 2-1, que además hubo bronca también. Pero en Majadahonda, ¿no? No, era en Alcalá. Era en Alcalá. En la 23-24 ganamos con gol de Rayán y gol de Diego Rosado, que no sé dónde está el pobre lateral. Y estuvo bastante lleno ese día. Me acuerdo porque tengo todavía vídeos ahí y demás. Okay, vale. Y me acuerdo porque le metimos un baile tremendo, aunque nos metieron el 2-1 y estuvimos ahí un poco acongojados.
y sobre todo la bronca, porque ya sabes que esto es el Madrid, lo de cuando pierde da la mano, pues bueno, a veces no se cumple, ¿no? Bueno, dan la mano, pero vete a saber dónde te dan la mano. Sí, ese es el tema. Pero sí, es la única vez que se ha llenado. De hecho, fíjate, el otro día contra el Maccabi no había más visitantes, pero se escuchaba más a los israelíes que fueron allí. Me dio mucha rabia. Sí. Y encima algunos de ellos maleducados insultando jugadores del Atleti. Pero ya están los propios jugadores. Fíjate, uno de los jugadores le metió un rodillazo en su parte bajas a uno. O sea Dios mío, no creo que me cierren el canal por decir esto. Qué cerdos los del Maccabi qué cerdos, qué tíos, qué leñeros. Tremendo. Qué leñeros. Y fíjate que, por ejemplo, yo me suelo fijar mucho en los entrenadores, cómo se comportan cuando hay una falta que ellos consideran que no es. Pues hay entrenadores que a lo mejor prefieren seguir a lo suyo, pero Donato es una persona que suele protestar bastante cuando ve que hay cosas que no se pitan bien, y en este tipo de situaciones Donato estaba vamos, le estaban sacando de quicio y estaba mirando al árbitro, al juez de línea, y vamos, le faltaba, no sé, acordarse de los ancestros de Netanyahu directamente. Bueno, pues venga. Acordaos los ancestros de Netanyahu. Aquí tenemos para todo el mundo. Sancris, te voy a tener que dejar, que tengo que cerrar ya la historia. Mañana estamos en charla, te vienes a la tertulia, que estaremos en capilla viendo las alineaciones del Atlético con el Barcelona. A ver qué pasa, ¿vale? Perfecto, profe. Bueno, querido, que muchas gracias, y que nada, que desde aquí darle gracias, como siempre hacemos, a Víctor, a la gente del grupo MV, que confía en nosotros, que nos da bola, que nos patrocina el espacio de la Sancrispedia y que siempre está pendiente del Atlético madrileño y, por supuesto, también del primer equipo del Atlético de Madrid. Sancris, abrazo fuerte, ¿vale? Igualmente. Cuídate, querido. Chao.